gratamente la exposición del doctor Peña y hemos todos, los que hemos estado atentos, nos dado cuenta cómo se viene luchando por conseguir que los derechos establecidos en la ley, regulados por la norma sustantiva de relaciones colectivas de trabajo, se cumplan y puedan ustedes tener y garantizar su derecho económico, ¿no? Que es un derecho humano fundamental. La libertad sindical es eso, es un derecho humano. Y por lo tanto nosotros hemos preparado una exposición que tiene diferentes partes. Primero hemos tratado de refrescar qué es la OIT, las normas internacionales del trabajo, y lo que es el trabajo decente, y para terminar en libertad sindical tocándolo muy someramente, porque la intención es darle a ustedes algunas herramientas, facilitar algún interés para hacer un curso verdadero de libertad sindical, porque la libertad sindical es tan amplia, tiene tantos convenios, hay tantas resoluciones en la OIT que a veces uno no termina de aprender, porque permanentemente la Organización Internacional del Trabajo se reúne en las conferencias anualmente y saca resoluciones y mandatos que analizan el mundo del trabajo, que analizan la situación que viven los trabajadores, que no es otra más que la inequidad y la injusticia, y sacan resoluciones y compromisos que deben ser formalmente acatados por los gobiernos o por los estados. Pero esto no se cumple porque falta información, se ha dicho acá muy bien que falta información, que los ciudadanos y en especial los trabajadores no conocen lo que pasa en el mundo del trabajo y cómo se regulan las leyes, que la información que se da a través de los medios de comunicación es desinformación porque nos atrofia, nos invade con conceptos que no debemos tener y nos van engañando, y porque el sistema de relaciones colectivas de trabajo no permite que la población se organice, no permite que se constituyan, y cuando se constituyen se criminaliza la protesta, se persigue a los dirigentes sindicales o simplemente se nos acusa de terroristas, cosa que es completamente ilógico y irreal. El movimiento sindical nació como consecuencia de las famosas revoluciones industriales y nació simplemente para una cosa: conseguir que los derechos de los trabajadores se respeten y con ello que la sociedad sea mejor, porque los trabajadores son ciudadanos y irradiamos esa acción de lucha hacia la ciudadanía. Si el movimiento sindical no existiera, tengan ustedes la plena seguridad que el mundo no sería lo que es ahorita. Estamos arrinconados en este momento, los modelos económicos que se han impuesto y nos siguen imponiendo, porque para nosotros, los que estamos en la CAC, no decimos que el capitalismo esté en crisis, decimos que este proceso de crisis es llevado por ellos para poder seguir manteniendo sus beneficios y privilegios que tienen, y nos paran empujando a tomar acciones que a veces puede caer en el xenofismo racial o a la discriminación que muy sutilmente la impone y se vuelve norma y costumbre en los países en vía de desarrollo como el nuestro, ¿no? Donde la corrupción ayuda y donde la falta y la pelea y el apetito personal de algunos dirigentes que no respetan los principios sindicales destruyen el movimiento social. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es trabajo decente, no? ¿O qué es? Vamos a empezar primero con las normas internacionales del trabajo. ¿Qué son las normas internacionales del trabajo? Muchas veces nosotros hablamos y escuchamos OIT, normas internacionales del trabajo, o leímos en un comentario que nos llega una revista y nos dicen las normas internacionales del trabajo. ¿Y eso de qué será, no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué normas internacionales del trabajo si tenemos una constitución y tenemos un desarrollo normativo sustantivo en el país que regula los derechos de los ciudadanos? Entonces, la OIT, cuando se constituye en 1919, se constituye como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y llegó a la conclusión de que las condiciones de inequidad y pobreza que tenían los trabajadores no eran las más apropiadas, y para que esto acabe tenía que haber normas mínimas que garantizaran el derecho para que no exista conflictos armados o bélicos. Entonces sacan normas internacionales del trabajo, que no es otra cosa que garantizar estados o regulaciones mínimas que los estados y países que están dentro del centro de la OIT deben respetar y cumplir. Son de por sí apropiadas y adecuadas a nuestra situación real porque son universales. Las normas internacionales del trabajo tienen una pirámide. Son expedidas por las Naciones Unidas, por la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de las Naciones Unidas, o por la OEA a través del Sistema Integrado de Derechos Humanos. La OIT es una agencia especializada en las Naciones Unidas, donde están conformadas 187 Estados miembros. Es la única organización de carácter tripartito. La OIT es una organización sui generis en el mundo de las Naciones Unidas, mientras que existen diferentes tipos de organizaciones donde están compuestas no solamente de forma bipartita por el Estado o los empleadores o otros tipos de
de actores sociales. En la OIT están los tres estamentos de la sociedad que generan riqueza y donde está el conflicto social: los estados, los empresarios y los trabajadores. Ellos se reúnen en el seno de la conferencia anualmente y emiten normas o resoluciones. ¿Y cuál es la finalidad de la OIT? Promover la justicia social mediante el diálogo social. Un diálogo de buena fe, donde la información que se presta y se dé sea de calidad y sea la oportuna y eficiente. Esa es la finalidad de la OIT. Las principales fuentes normativas de la OIT son los convenios internacionales del trabajo, que son tratados internacionales vinculantes una vez ratificados. Si no son vinculantes, sirven para guiar un proceso normativo dentro del país. En el Perú existen 66 convenios ratificados, los mismos que deben ser respetados por el Estado o por los gobiernos del turno. ¿Y qué son las recomendaciones internacionales de trabajo? Son los reglamentos de las normas. Si bien es cierto, no son vinculantes, pero ayudan a desarrollar los convenios o dar las pautas necesarias para que los estados puedan desarrollar en forma progresiva los convenios. ¿Y qué son los pronunciamientos de los órganos de control del OIT? Son los que fijan pautas o fundamentos para cumplir de buena fe con los convenios. Precisan el significado y alcance de sus disposiciones, determinan si la legalidad vigente y la jurisprudencia cumple o no con los convenios. Cada cierto tiempo los pronunciamientos de los órganos de la OIT analizan si la situación normativa del país de origen, donde se presenta la queja o la reclamación, está de acuerdo al convenio. En el Perú es el segundo país en el mundo que presenta quejas por violaciones a la libertad sindical, porque nuestra normativa legal y jurídica no respeta los convenios que hemos ratificado formalmente. Existe un proceso de sumisión que se da para que estos convenios puedan ser analizados por los trabajadores. Este proceso de sumisión es consultado con las centrales más representativas dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo, donde los trabajadores tienen el derecho y la obligación de presentar sus justas reclamaciones a la normativa nacional. Pero eso no se venía cumpliendo. No se venía cumpliendo por desconocimiento, por falta de información, por falta de preparación o a veces por flojera sindical. Últimamente, recién con el impulso democrático que ha nacido en el país, el movimiento sindical está cambiando y está tratando de utilizar estos mecanismos de control para poder decir al mundo: oye, mira, lo que dice el presidente de Naciones Unidas no es lo cierto. Existen violaciones permanentes a la libertad sindical. Cuando sale un trabajador a la calle, se le mete un balazo y se dice que es un terrorista, como lo pasó con ustedes en la última movilización que tuvieron. O cuando se habla de libertad sindical, no nos quieren prestar los locales para poder desarrollar nuestras actividades. Eso tenemos que decirlo permanentemente. Y para decirlo tenemos que estar acá, y por eso nosotros hemos venido acá a conversar con ustedes para informarnos qué es lo que pasa en el mundo del trabajo, sobre todo en el sistema administrativo del trabajo. Y entonces nosotros damos la información, conversamos con los dirigentes y planteamos una serie de requerimientos después de estudiar los convenios que se regulan, porque no todas las 66 normas se regulan de forma permanente. De acuerdo a su dimensión, cada cierto tiempo se revisa cada convenio y es obligación del Estado decirle a la OIT: yo estoy cumpliendo de esta forma, y nosotros tenemos que contradecir lo que se hizo. ¿Cuáles son las características principales de las normas de la OIT? Son elaboradas y adoptadas de manera tripartita, como dijimos. Expresan los principios principales del derecho del trabajo, del derecho laboral. Fijan pisos mínimos de protección que pueden ser ampliados por cada país. Eso significa que si bien una norma puede establecer en el supuesto llegado 8 horas de trabajo, nosotros podríamos eso mejorarlo. Sí que nos ponemos de acuerdo a través de la presión social, a través de la movilización. En países como en Francia, por ejemplo, antes de la crisis se trabajaban 6 horas. O sea, son pisos mínimos, que no significa que deben estar permanentemente, sino que pueden evolucionar en favor de los trabajadores. Sus disposiciones tienen aspectos directamente aplicables. Al mismo tiempo, sus principios generales deben ser desarrollados por la legislación nacional. Son sometidas a un control internacional.